Mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Excelente inicio de semana, excelente lunes. Y bueno, espero que estos días sean para ustedes de mucha bendición y dependencia en Dios. Sabe que a través de nuestro caminar con Dios nos hemos dado cuenta que Dios no se impacta por lo que sepas de la Biblia, sino por la obediencia que día con día estés dispuesto a rendirle a Él. Es muy importante. Mire, la gente puede estar metida en tantas actividades creyendo que con eso moverá el corazón de Dios. Pero es el aspecto de su obediencia, en verdad, en esa parte, a veces estamos tan alejados de la realidad de la relación con Dios. De hecho, el activismo, hermano, no lo podemos, más bien, lo podemos relacionar cuando la gente piensa que con actividades puede callar su conciencia delante de Dios y pensar que al hacer buenas cosas o acciones estamos agradando el corazón de Dios. Esta noche meditaremos en un pasaje, en varios pasajes, del primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículos del 27 al 30. Y nuestro devocional de esta noche se titula El principio es claro. En la obediencia honramos a Dios. Ahí es donde mostramos que realmente amamos a Dios cuando lo obedecemos, lo honramos. El Señor habló por medio de Samuel en una corta edad, precisamente enfrentando al profeta, al sacerdote Elí, sobre el comportamiento de sus hijos, los cuales deshonraban a Dios. Elí lo sabía, hermanos, y aunque los amonestó, no hizo lo correcto al quitarlos del sacerdocio, pues no eran dignos de estar ministrando en el santuario de Dios. Las buenas intenciones nunca serán para Dios una obediencia plena. Él no se impresiona, créame, de acciones humanas. Él exige y demanda total y absoluta obediencia. Eso debe de quedarnos claro, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que podemos servir a Dios a medias o Dios va a tomar nuestra buena intención y a veces la intención no es buena. Dios, tú conoces mis intenciones, sí, pero intenciones no es lo mismo intención que obediencia en esa parte. Veamos entonces estos pasajes, por favor. Ve al 27. Aquí es amonestado por un varón de Dios, Elí, el profeta Elí, el sacerdote, perdón, Elí también. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Y vean la pregunta que le hace, es interesante esta parte, hermanos. ¿No me manifesté yo claramente, le dice, a la casa de tu padre, cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Los escogió Dios a ellos como sacerdotes de su santuario, que ministraran en su santuario. Y dice el 28, y yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, estaban sumamente bendecidos. Les dio esa oportunidad. Y aquí le hace otra pregunta al 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, vea el pecado. ¿Cuál es el pecado de Elí? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Antes que amonestarnos, él lo que hizo fue simplemente les dijo, no es bueno lo que escucho de ustedes, pero nunca los quitó, no les estorbó en ningún momento. Al contrario, los dejó hacer y seguir con el sacerdocio antes de quitarlos de algo que ya no estaban viviendo dignamente. Y el versículo 30 dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haga. ¿Sabes qué? Ya no le estaba diciendo. Y la razón, porque yo honraré a los que me honran, a los que no todos, hermanos. En esta vida cristiana, no toda la gente honra a Dios, por eso Dios no los puede honrar. El grupo, la palabra a los, que habla de un grupo selecto, que han entendido lo que es honrar a Dios, que han entendido lo que es vivir para Él, que han entendido lo que en verdad Dios desea en sus vidas y que no están obedeciendo a medias, sino plenamente. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Una persona que desprecia a Dios es el que hace las cosas a medias, es el que tiene intenciones, es el que dice, pues Dios lo va a tomar en cuenta. No, no de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que tenemos que darle al Señor lo mejor. Bueno, como Saúl, ¿no? ¿Recuerda usted, Saúl, que bueno, dale gracias a Dios que serví, que antes obedecí, sí, pero no como Dios te lo pidió. Por eso fue desechado por rey. Y a veces, muchas ocasiones, nosotros no nos damos cuenta, pero hemos sido desechados por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado de honra hacia Él. Él merece lo mejor, no cosas a medias. Así es Dios. Una de las muchas maneras en las cuales podemos honrar al Señor es permaneciendo fieles a los principios divinos y rehusando firmemente comprometerlos. Una cosa es que yo sepa lo que es bueno y otra cosa es hacerlo, hermanos, es muy distinto. Es que Dios conoce mi corazón y sabe. Hay gente que dice, pastor, es que no me alcanza el dinero. Yo le digo, bueno, ¿y qué tan fiel estás siendo con Dios? Ay, pastor, apenas me alcance. Y es que sí, pero a eso a Dios no le importa que no te alcance. Tú tienes que serle fiel y te va a alcanzar cuando tú empieces a serle fiel. La gente no entiende esa parte. Créame, durante su juventud, mire, Adam Clarke trabajaba para un comerciante de sedas. Un día su jefe le mostró cómo debía estirar la seda cuando la midiera a un cliente. Adam le dijo, Señor, su seda se podrá, pero mi conciencia no se puede estirar. Años más tarde, Dios honró a este honesto empleado, capacitándole para escribir el comentario bíblico que lleva su nombre. Fíjese, es interesante. Eric, por ejemplo, Eric Liddell, se había entrenado para correr en la competencia, hermanos, de 100 metros en los Juegos Olímpicos. Pero cuando se enteró de que las eliminatorias para este evento estaban programados para un domingo, dijo al entrenador que no correría. Sintió que deshonrar el día del Señor deshonraba al mismo Señor. Fue criticado con una lluvia de tormentas que irrumpieron sobre él. Fue acusado de ser aguafiestas, de dejar mal a su país y de ser un fanático religioso. Pero no retrocedió en su decisión. Cuando él se entera de que las eliminatorias para los 200 metros estaban programadas para un día entre semana, pidió permiso a su entrenador para correr. Aun cuando esta no era su distancia, fíjese. Ganó la primera eliminatoria, la segunda, luego las semifinales. El día de la final, mientras caminaba hacia el lugar de partida, alguien puso un pequeño pedazo de papel en su mano. Fíjese, le echa un vistazo y vio las palabras, yo honraré a los que me honran. Ese día no solo ganó la carrera, sino que estableció un nuevo récord mundial. El Señor, hermanos, le dio el honor aún más grande de servirle como uno de sus embajadores en el lejano oriente, este hombre. Durante la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero por los japoneses y murió en un campo de concentración, ganando así la corona del martirio. Adam Clarke y Eric Liddell siguieron en la ilustre idea y línea, hermanos, de hombres como José, que honraron a Dios con su carácter auténtico y fue honrado por Dios haciendo Él el Salvador de su pueblo en un tiempo de hambre. Hombres como Moisés, cuya lealtad a su Dios fue honrada, permitiéndole guiar a la nación de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Hombres como Daniel, cuyo rechazo a comprometerse le llevó a un lugar de distinción en el reino persa. Y el mayor de todos, el Señor Jesucristo, que honró a su Padre como nadie más lo ha hecho y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. ¿Y tú? Yo te pregunto, ¿estás honrando a Dios en tu vida hoy en día? De tal manera que Él te honrará en su tiempo. ¿Has preferido desobedecer a tus jefes con tal de honrar a Dios? ¿O eres de las personas con una buena acción, que piensa que con una buena acción, una ofrenda, ayudar a alguien, ya lograste mover el corazón de Dios hacia ti? Bueno, volvamos a la realidad de lo que hemos dicho. El principio es claro, hermanos. En la obediencia,
honramos a Dios. Así que quiero que pienses esto. En verdad, Dios es bueno, Dios es justo y Dios merece alabanza y gloria y todo honor de nuestra parte. Así que tú decides cómo estás viviendo. Tus acciones están honrando el nombre de Dios. Tu vida es una vida que glorifica a Dios. O comprometes fácilmente tus principios de quién es Dios. Si es así, no hay bendición. Porque está muy claro, hermanos. La obediencia honra a Dios. Así que quiero invitarte a orar y que medites este lunes, este inicio de semana, cómo estás viviendo y cómo quieres vivir para Dios. Así es sencillo. Yo te puedo decir en lo que hemos vivido, cómo Dios ha honrado nuestra vida en muchos aspectos y nos ha bendecido y agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho, porque Él es Dios real. Pero Él demanda de nosotros obediencia, santidad y sobre todo vivir íntegramente y santamente delante de su presencia. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere cambiar tal vez las cosas, hermanos? No estás para vivir en este mundo para ti, estás para vivir para Cristo. Y si vives para Él, Él te honra. Si no vives para Él, simplemente Él te ignora. Y estás viviendo para ti mismo. La vida cristiana es vivirla en Dios y a la manera de Dios. Te invito a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tu palabra nos instruye a cómo vivir aquí en este mundo en justicia, en amor, en bondad, en misericordia, Señor. Y sobre todo, obedeciendo. No queremos ser como Saúl, con una mentalidad en la cual nunca te tomó en cuenta ni en serio quién eras tú, Señor. Aún, Padre, siendo el más pequeño de la tribu de Benjamín, tú lo llamaste, pero él tomó esto como algo a la ligera. Y aún las respuestas que dio Padre, a Samuel era triste escucharlas. Bueno, antes obedecí, como diciendo, dale gracias a Dios que fui. No es el hecho de tener la actitud de que lo hicimos, sino cómo lo hicimos y para quién lo hicimos. Así que, Señor, te pido que guarde en nuestro corazón de actitudes de soberbia, de actitud de prepotencia, de actitud en las cuales hagamos las cosas por hacer. Que nos libres de activismo. Más bien que estemos comprometidos a vivir para tu honra y tu gloria y sobre todo pensar que tú eres nuestro Dios, Señor. Te glorificamos y te pedimos que nos ayudes en verdad a honrarte, que aunque, Padre, nuestra vida se vea comprometida, nuestros principios no. Que nuestros principios nunca los cambiemos. Al contrario, Señor, que nuestros principios nos mantengan firmes y honremos, porque tú honras a los que te honran y es mejor, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por esta noche que nos vas a permitir descansar. Mañana permítenos seguir compartiendo tu palabra, pero también viviendo para ti. Señor, te damos honra y gloria por la forma en que tú obras, pero también en la forma en que tú nos honras y nos pones en lugares de excelencia. Te bendigo, mi Dios, y te doy gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan muy buena noche, la verdad. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Soy el pastor Robero de la iglesia Bíblica Mat. Estamos para servirle. Y hermanos, gracias a Dios por sus vidas, gracias por seguirnos, por su fidelidad, sus comentarios, todo agradecemos de todo corazón y oramos por usted. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y en cualquier momento, en verdad, Dios siempre lo va a honrar si usted lo pone a Él como la prioridad más alta de su vida. Dios es bueno. Que Dios le bendiga, excelente noche. Nos vemos.